buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras, con mi sangre lo
encontré, entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies. Que por mí sufrió. Hola familia, ¿cómo estamos? Gracias a Dios que estamos bien, que nos encontramos nuevamente por este medio para seguir platicando sobre estos grandes enseñanzas, grandes principios que son tan importantes para la vida de todo creyente, de todo cristiano y aún de toda gente que lo vea. Son enseñanzas bíblicas que nos van edificando y nos van mostrando cada día más este camino tan precioso que Dios tiene para cada uno de sus hijos, de nosotros. Aunque seamos necios, aunque nos resistamos todavía a caminar con Él, ¿verdad? En obediencia. Pero yo creo que en este tiempo que nos hemos estado viendo, que hemos estado compartiendo su palabra, nos hemos sentido más llenos de paz, llenos de ese amor que nuestro Padre Celestial es capaz de darnos a sus hijos, a pesar de ser débiles, a pesar de mostrarnos pues con dudas, ¿verdad?, sobre muchas situaciones, por lo mismo que vivimos en el mundo, por tantas cosas que podemos ver. Pues hoy tenemos un tema, una enseñanza que nos impacta, pero que es importante que conozcamos de esta perspectiva bíblica que existe en relación con lo que vivimos y con lo que vemos en el mundo actual. El tema es el suicidio y su impacto en los creyentes. Esa es la enseñanza que veremos hoy. Y es un tema fuerte, un tema que pues nos llena de preocupación, pero que tenemos que estar informados de cuál es la perspectiva que tiene nuestro Padre Celestial sobre el suicidio. ¿Te parece si nos ponemos en las manos de Dios? Padre, gracias te damos en este día hermoso en el que nos has levantado nuevamente con tu gran misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de seguir aquí, aprendiendo de tu palabra, compartiendo de tu palabra, Señor, que nos edifica y que nos trae luz a nuestra vida. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos para que nos guíes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El suicidio, el aumento en el número de suicidios es extremadamente desconcertante. Y pues el suicidio es la tercera causa de la muerte de entre 14 y 25 años de edad aproximadamente. Entonces es una cifra alarmante, porque hoy en día este acto entre los creyentes y los no creyentes va en aumento, ¿sí? Entonces tenemos que saber que, por ejemplo, mueren más militares por causa del suicidio que peleando en un campo de batalla. Y tú te preguntarás, ¿a qué se debe? ¿A qué se deberá?
¿Qué es el suicidio? Suicidio es atentar contra tu vida y es una situación que nos de escape, se podría decir así. Es una situación de escape a los problemas y a las terribles consecuencias que puede haber en una persona causados por la tristeza, causados por el desaliento y causados por la depresión sobre todo. Entonces esto nos impacta porque hoy en día sabemos que el alto índice ha crecido considerablemente y sabemos que entre los hombres y las mujeres atentan mucho contra su vida, pero quienes realmente acaban con su vida son más los hombres, ¿sí? Entonces, estas son estadísticas que tal vez vienen un poquito desfasadas, ¿verdad? Pero cabe mencionarlas porque día con día esta es una situación que nos causa tristeza y que nosotros debemos de estar siempre preparados y tomados de la mano de nuestro Padre, porque solamente así podremos liberar esas emociones que existen en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿verdad? Para llegar a atentar contra una vida que finalmente no es tuya ni mía, es una vida que de la que Dios ejerce un control efectivamente y de la que es dueño porque Él nos la dio. Entonces, a pesar de todas las bendiciones y oportunidades que tenemos hoy en la actualidad, muchas dificultades existen también grandes, y esas dificultades son las que deciden atentar contra la vida, estas personas, ¿verdad? Y la depresión de la que te mencioné hace un rato, es la causa principal en la mayoría de los casos. A pesar de que los doctores y los medicamentos, las estadísticas del suicidio van cada día más en ascenso. Sí, porque pues hay doctores que se encargan de estudiar o de atender las situaciones de la mente, ¿verdad? Los psicólogos, los psiquiatras, en un momento dado, cuando la situación emocional de una persona es muy difícil, a veces nosotros decimos que nuestro mejor psicólogo es Dios, sí, efectivamente, pero hay personas que no pueden ejercer ese control de sus emociones y recurren a psicólogos, a psiquiatras, recurren a medicamentos para poder controlar esas emociones, ¿verdad? A tomar esos medicamentos, pero a pesar de todo ello, a pesar de que la ciencia está tan avanzada, esta causa de esta situación va cada día más en aumento, ¿sí? Entonces, muchos se encuentran hoy entre la vida y la muerte porque se sienten solos y sin esperanzas. Hoy vivimos una pandemia, familia. Ya tenemos un año de permanecer en esta situación. Algunos encerrados y otros, a pesar de la pandemia, a seguir en el día a día, en el trabajo, a exponerse a los contagios. Entonces, toda la situación que prevalece en el mundo nos provoca estrés, nos viene a provocar ansiedades y nos viene a provocar depresión que puede llegar a acabar con la vida de una persona. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que personas conocidas alrededor nuestro han atentado con su vida, ¿sí? Algunos han logrado salvarla, pero otros más han logrado quitarse la vida, por todo lo que te acabo de mencionar.
Entonces, pues, cuidado con esto, atención con lo que hagamos. Por eso es importante que estemos aquí, tomados de la mano de nuestro Padre, ir a la Biblia, ir a su palabra, ir a nuestro Padre en oración, porque Dios es el único que puede darnos paz en nuestros corazones, en medio de las tormentas. Él es el único capaz de hacerlo. Entonces, si nosotros permanecemos ahí y no tratamos de salir y seguimos ahí, podemos lograr ver o ser parte de personas que son conocidas nuestras, que puedan atentar, ¿verdad?, contra su vida. Los cristianos, o como cristianos, debemos ser sensibles a los que sufren alrededor nuestro. Y si alguien bromea acerca de suicidarse o amenaza con quitarse la vida, debemos de tomarlo en serio, ¿sí? Debemos estar atentos. ¿Por qué las personas se suicidan? Esa es una pregunta que nos toca. ¿Por qué las personas se suicidan? Pues primero debemos de comprender las razones por las que deciden quitarse la vida. Pueden ser muchas razones. Pueden ser por un compromiso con una causa. Por ejemplo, hoy en día nos hemos dado cuenta de que hay muchos secuestros en el mundo, muchas niñas, muchos niños perdidos, y hemos logrado ver que hay madres tan desesperadas que acuden a las autoridades para que les ayuden a encontrar a sus hijos perdidos. Acuden a las autoridades municipales, locales, estatales, inclusive llegan a acudir hasta las autoridades federales, y muchas veces, cuando no atienden el problema que ellas traen, esas emociones que traen aquí encerradas en su corazón, llegan a provocar que estas personas encuentren una causa para suicidarse, ¿sí? Ahí hay una causa. El que no me estés haciendo caso, el que me siento vulnerable, o el que me siento atado de manos porque no me haces caso, porque no estás atendiendo a una petición que yo estoy haciendo, y entonces mucha gente atenta contra su vida. Sienten que sus fuerzas ya no dieron para más, sus emociones tampoco, y a la pérdida de un hijo, de una hija o de algún familiar, acaban con atentar contra su vida. Esa puede ser una causa. Otra puede ser el pacto de amor, un pacto de amor, cuando una persona está, por ejemplo, pues ya en una etapa terminal de una enfermedad, y su ser amado dice, bueno, pues tú te mueres y yo me voy contigo, y se suicidan. Sí, aunque suene a película o a telenovela, así pasa en la vida real, ¿sí? A veces estamos encerrados nosotros en una burbuja y no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro. Eso pasa. Entonces, cuando hay una persona que no le encuentra sentido a la vida, cuando hay sentimientos de desesperanza, cuando hay dolor físico por alguna enfermedad o por algún accidente, y que pues ya no sienten ese alivio, entonces se quitan la vida. Los problemas emocionales, la traición, el rechazo y la soledad también pueden llevar a una persona a quitarse la vida, ¿sí? Y otra, pues la venganza. La venganza, estas son las causas que puedan existir en una persona, o las razones para que atenten contra su vida o para que piensen en el suicidio, ¿sí? Entonces, es
una situación que nos impacta, que nos duele y que nosotros como creyentes debemos estar también alertas con la gente que nos rodea para poder entrar ahí, para poder apoyar. ¿De qué manera? Pues hablándoles, ¿verdad? Mostrándoles el camino correcto de Dios. Hacerles entender que cuando estamos pasando por una tormenta es porque Dios nos va a purificar y nos va a preparar porque algo mejor va a venir a nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y pues, quiénes son los que se afectan cuando existe el suicidio? Pues primeramente la persona, ¿verdad? La persona que atenta contra su vida, porque ya lo hizo y va a tener consecuencias, claro que las va a tener, ahorita las vamos a ver, la familia y sobre todo la comunidad. Todo eso impacta cuando una persona se quita la vida. Esos son los más afectados, ¿sí? Y mira, fíjate que tenemos una pasaje clave en Mateo 27, 1, 5, y aquí vamos a hablar también de un suicidio, ¿sí? Este capítulo 27 de Mateo nos habla de cuando cuando Jesucristo fue entregado, ¿verdad? a estas personas que sin tener alguna causa se la buscaron para poderlo llevar a la cruz. Pero te vas a preguntar, ¿pero por qué pasó? ¿Por qué sí? ¿Por qué permitieron? Primero que nada, porque acuérdate que ya estaba escrito, ¿sí? Ya estaba escrito y ya esa era un plan, un propósito de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Sobre eso nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Te lo dice la palabra de Dios aquí en Mateo 27 del 1 al 5. Llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, Judas fue el que lo traicionó, el que lo entregó a cambio de 30 monedas de plata. Y aquí viene la narración bíblica de lo que pasó con él. Les dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso ya es cosa tuya. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Te das cuenta que aquí tenemos en este pasaje bíblico, Mateo 27 del 1-5, aquí estamos hablando ya del primer suicidio, ¿verdad? Del suicidio más que nada. Entonces, mira, pues este pasaje clave nos habla de cuando Jesús fue entregado a estos líderes o a estos sacerdotes, cuando fue arrestado por motivos pues teológicos, ¿verdad? Por blasfemia. Ellos querían encontrarle una justificación del por qué estaba ahí. Y los líderes religiosos persuadieron al gobierno romano de que se le condenara a muerte, porque pues ellos no tenían la autoridad para hacerlo, pero pues, de todas maneras ellos querían lavarse las manos, ¿verdad? Y dejarle la responsabilidad a estos líderes religiosos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es un tema que tal vez vamos a ver más adelante,
porque es un tema que nos va a impactar también. Aquí habla de cuando los líderes judíos habían arrestado a Jesús y que el traicionero fue Judas, ¿verdad? Ese fue el que lo acusó por 30 monedas de plata, lo llevó a la presencia de estos líderes que lo culparon, que encontraron una manera justificada para culparlo y dejarlo ahí y más tarde crucificarlo. Pero como te vuelvo a repetir, esto ya estaba escrito, estaba en los planes de nuestro Padre, para que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz a lavarnos de los pecados a nosotros y de esa manera vivir ahora nosotros bajo la gracia, ¿verdad? Y libres del pecado. Entonces, esto ocurrió así, pero lo que quiero el punto clave ahorita es la muerte de Judas, el suicidio de Judas. Entonces, ¿el suicidio será un pecado perdonable? ¿Cuál es la perspectiva bíblica que existe del suicidio? En el 6º mandamiento nos declara que no debemos matar, ¿verdad? Así que los que deciden quitarse la vida han desobedecido al Señor. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una vida que no les corresponde. Es una vida de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, el suicidio es un pecado perdonable, no es un pecado imperdonable. Solamente Dios sabe, y en su maravillosa mente sabia que Él tiene, pues Él sabrá, ¿verdad?, de qué manera nos va a perdonar a pesar de que una persona se haya quitado la vida. Aunque es un pecado perdonable, es terriblemente destructor con consecuencias eternas. ¿Sí? Entonces, ¿será que esta persona creyente, vamos a hablar de una persona creyente, se haya quitado la vida, será perdonada? Pues lo acabamos de ver, que sí, ¿verdad? Va a ser perdonada porque el quitarse la vida es un pecado, porque estás desobedeciendo a Dios. Es un pecado perdonable, pero que va a traer consecuencias eternas. ¿Cuáles? No lo sé, no lo sabemos. Tal vez no van a gozar de las mismas bendiciones eternas estas personas que de los que no cometieron este pecado, ¿verdad? Pero dice que nosotros no podemos juzgar hacia ciencia cierta porque no sabemos qué es lo que está pensando en esos momentos que se va a quitar la vida a una persona. ¿Qué es lo que está en su corazón? Tal vez agotó todas las formas de poder salir de su depresión y no lo logró. No lo logró. Atentó contra su vida, pero no sabemos si en el momento en que atentó contra su vida le va pidiendo perdón a Dios por lo que va a hacer. No lo sabemos, ¿sí? Entonces, por eso nos habla en la perspectiva bíblica de la Biblia que sí es un pecado, porque estás desobedeciendo al Señor, pero es un pecado perdonable. Es porque el suicidio puede ser una forma de escape, porque la razón principal de los que se suicidan es porque tratan de escapar al dolor o alguna dificultad. ¿Sí? Ya lo habíamos comentado. Entonces es una manera de escapar a la realidad de lo que están viviendo, o es una manera de escapar a un dolor físico. Son situaciones bien difíciles que
que a lo mejor no hemos llegado hasta ese punto nosotros de experimentar una terrible desilusión o una terrible depresión, porque son situaciones emocionales que solos no se pueden lograr salir de ahí, no se puede. Simplemente cuando tenemos una desilusión o cuando tenemos alguna angustia o cuando tenemos ansiedad, nos sentimos fatales, hermanos. Sí, porque tal vez en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido, lo hemos experimentado. Entonces, imagínate llegar ya a una depresión y en donde la única forma de escapar a la realidad es la muerte, es muy impactante, es muy impactante. Entonces, estas personas encuentran una forma de escape en el suicidio. También otra forma, otra razón principal de pensar en el suicidio o de llegar a cometerlo es una expresión de incredulidad, cuando la persona no cree en Dios, definitivamente, porque siente que los problemas que tiene él, nadie los puede resolver, mucho menos Dios, porque no creen. Ahí está la incredulidad. Cuando hay una ingratitud también hacia Dios, cuando no comprenden y no aprecian el sentido de la vida. Sí, entonces esa es una manera de encontrar un escape también, la ingratitud. Cuando existe el odio hacia sí mismos, aquellos que se quitan la vida es porque demuestran lo poco que se aman, porque sienten que no valen nada, porque su autoestima está por muy debajo. Entonces, esas son otras razones por las que las personas se quitan la vida. Usurpar el lugar de Dios. Esto es algo muy delicado porque no logran entender que solo Dios tiene el derecho de dar y de terminar con la vida. Solo Él, nadie más. Y cuando alguien se suicida, de cierta forma está usurpando la autoridad de Dios, ¿sí? Porque están quitando lo que no les corresponde. No comprenden la obra que nuestro Padre Celestial hace en su vida, ni entienden que el propósito de las pruebas que enfrentan en ese momento están prometiendo purificarles, no destruirles, sino purificarles, corregirles e instruirles. O sea, las tormentas de las que te hablaba hace un rato, las tormentas y las situaciones difíciles que en nuestra vida existen, no son nada más por algo, son porque Dios así lo tiene en sus planes, y la intención de nuestro Padre es que en medio de esas dificultades tú entiendas que hay ese ser maravilloso, que existe ese ser maravilloso, que te puede sacar de ahí, que te puede librar de esas aguas en las que estás, hermano, ¿sí? Entonces, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos y comprender cuáles son los propósitos que Dios tiene, que nos quiso dar a dar a conocer nuestro Padre a través de esas tormentas. Entonces, no han logrado comprender, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues no, porque no han logrado entenderlo, porque tal vez no han querido escuchar, no han querido saber de nuestro Padre, ¿sí? Entonces,
es importante que cuando nosotros le hablemos a una persona o a las personas de Dios, les hagamos saber que nuestro Padre sí es un Padre amoroso, es un Padre que nos lleva de su mano y que nos saca de las aguas en las que estemos, efectivamente. Pero también tenemos que hacerles ver que nuestro Padre es un Padre que actúa con justicia y que nos va a enseñar a comprendernos a nosotros, a cada uno de nosotros, qué es lo que realmente quiere para nuestras vidas, ¿sí? No, Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿sí? Entonces tenemos que conocer a ese Dios en todas las facetas, ¿verdad?, que tiene nuestro Padre, en las que Él nos permita más que nada conocerle, para que logremos entender y de cierta manera tener ese temor hacia nuestro Dios, ese respeto, porque todo lo que hay, todo lo que alcances a ver tú mismo, es obra perfecta de nuestro Padre Celestial, de Él nada más, ¿sí? Entonces, estas son pues causas que pueden llevar a ser una razón principal para que las personas se suiciden. Ahora, el suicidio es un pecado imperdonable. Vamos a ver en Mateo 12:32. Dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Como el Espíritu Santo es quien convence a la persona de pecado, revela la verdad del Evangelio y guía al ser humano a reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Aquellos que lo rechazan no pueden ser salvados. Ese es el pecado imperdonable. Los que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable y no el suicidio. Aquellos cristianos que se quitan la vida no pierden la vida eterna, aunque sí pierden bendiciones eternas como consecuencias de sus acciones. Yo creo que esto nos aclara este panorama con respecto a de que si es pecado o no es pecado el suicidio. Y también nos aclara el panorama, ¿verdad?, de qué es lo que Dios no nos perdona, el rechazar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aunque las cargas de la vida sean difíciles de llevar, el suicidio nunca puede ser una opción. No, más cuando tú ya conoces de Dios. Cada creyente debe vivir responsablemente, pues un día tendremos que rendir cuentas con nuestro Padre de todas nuestras acciones. Quiero decirte aquí también, te quiero comentar que como creyentes también podemos llegar a tener ansiedad. Como creyentes también podemos llegar a tener depresiones. Y obviamente como creyentes también podemos llegar al suicidio. A lo largo de la vida hemos conocido personas que lo han llevado así. Entonces es importante que nosotros vayamos siempre a la oración, que oremos unos por los otros, que estemos al pendiente de nuestras autoridades religiosas, de nuestros pastores, de nuestros ministros, que siempre estemos orando, porque también ellos sufren desaliento, sufren desilusiones, depresiones también, a pesar de conocer de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Salimos muchas veces airosos de esas situaciones gracias al amor de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, en el pasaje que te mencioné sobre Judas, a él se dio cuenta del tremendo
pecado que había cometido, del tremendo error que había cometido al entregar a nuestro Señor Jesucristo a estas autoridades religiosas, ¿sí? A estos sacerdotes o a este pueblo. Y se dio cuenta, se arrepintió y por eso se suicidó. Entonces, ¿lo ha llegado a perdonar Dios? Solamente lo sabe. Solamente. ¿Cómo entonces podemos ir aprendiendo cada día más de estos temas tan hermosos que Dios pone en nuestras manos? ¿Cómo podemos entonces como cristianos ayudar a quienes piensan en suicidarse? A través de la palabra, hermano. A través de la palabra. Es la mejor opción, dándoles a conocer que Dios existe y que está al pendiente de cada uno de sus detalles. Que está al pendiente de ellos. El Señor está, y sobre todo, dándoles a conocer que el Señor está dispuesto a caminar paso a paso en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la decepción y la soledad por la que estén pasando. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Creerle e ir en obediencia. Si tú le crees, si tú enseñas a una persona estos pasos o esta hermosa palabra, vamos a lograr. Recibir primero que nada esta palabra y recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esto es lo principal que tenemos que hacer al enseñarle a una persona, ¿verdad?, que sí puede salir de esa tormenta en la que está, que sí puede lograr caminar a través de esas aguas, pero solamente creyendo que está nuestro Señor Jesucristo al pendiente, al lado de Él, si Él le va a creer, si Él le cree. Amén, hermano. Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza que has dejado en nuestros corazones. Importante e impactante, Señor. Te pedimos que tú nos orientes, que tú nos guíes para poder ser esa ayuda a las personas que están pasando por momentos de dificultad, Señor. Aún en nosotros mismos, en medio de esta vida, Señor, con tantas dificultades. Gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, que nos enseña, que nos instruye, que nos guía cada día, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermano, este ha sido un tema que nos impacta. Hay mucho más por conocer. Yo te invito a que vayas siempre a las Escrituras. Yo te invito a que ores a nuestro Padre para que Él te guíe en medio de las dificultades que estés pasando en estos momentos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima si Dios nos permite.